esta mañana vamos a dar las palabras de bienvenida al señor Víctor. Bueno, muy buenos días, queridos hermanos, en la misión profética como profesores de educación religiosa. Estamos aquí para iniciar un nuevo año de trabajo, y les doy la bienvenida. Cuando terminamos el 2020, terminamos haciendo un taller de felicidad mental. Bueno, lo que deseo es que comencemos este año con optimismo, con actitud de felicidad, de tal manera que podamos superar con esta mentalidad tantas dificultades que se nos van a presentar en este año, lleno de inconvenientes, en donde sigue cada vez con un poco más de saña la plaga esta que nos ha invadido. De todas maneras, entremos con optimismo, confiando en la bendición de Dios que está con nosotros, y que el manto protector de la Virgen nos mantendrá siempre con toda felicidad. Dios nos bendiga y la Virgen nos llene de felicidad. Muchas gracias, queridos hermanos, profesores de religión. Gracias, don Víctor. Buen día con todos. Empezamos el día de hoy, y para el tema que hoy tenemos, la Fratelli Tutti aplicada al trabajo pedagógico del docente, hemos invitado al teólogo Luis Mariano Sergio Alvarado Silva. Bienvenido, Sergio. Muy buenos días, Manuel. Te agradezco la bienvenida, la acogida, la invitación, y desde ti a todas las autoridades de la UD Caraballo. Un fraterno saludo y respetuoso a cada uno de los docentes, tanto laicos como consagrados, que se encuentran aquí presentes. En verdad, es todo un privilegio poder compartir, es compartir la fe. Acá no es que porque tengo un grado académico sepa más que ustedes. Todos tenemos que tener la obligación y el deber, pues, de no solamente como docentes, sino también como cristianos, de estar a la par de lo que nos enseña el Santo Padre. ¿Sí? Tenemos que seguir que nos enseña el Magisterio, sin olvidarnos también, pues, que tenemos que tener nuestra práctica cristiana diaria. Y una de estas prácticas está enmarcado en lo que nosotros el día de ayer hemos participado de nuestras misas virtuales, ¿no es cierto? En nuestras parroquias, con nuestros amigos sacerdotes, o directamente tal vez con nuestro obispo de la diócesis. El día de ayer las lecturas fueron muy cuestionantes, personalmente hablando. Sabemos, pues, que en el libro de Levítico se hablaba de la persona que adquiría la lepra, una persona, pues, que tenía que alejarse de los demás, tenía que vivir solo, alguien que tenía que prácticamente cubrirse, taparse, ¿no? Tenía que andar, pues, harapiento, y sobre todo gritar delante de todo el mundo: impuro, impuro. Pónganse simplemente en el contexto y ahora tráiganlo. ¿Cuánta gente que está a nuestro alrededor, aquellos que llamamos de repente el loquito, ¿no? Anda maloliente, lleno de un montón de cosas, desaseado. Entonces, cuando estamos en esa realidad, creo que humanamente hablando, un poco como que nos echamos atrás, ¿no? Como que hay un rechazo. Y tenemos nosotros que aprender de ese leproso, ¿no es cierto?, que nos hablaba el Evangelio, que con mucha humildad, de una manera suplicante, se acerca al Señor, ¿no? Señor, si tú quieres, cúrame. Si tú quieres, si es tu voluntad, cúrame. Hoy día en la oración, justamente el profesor que la dirigió, creo que es Jainer, nos hablaba justamente de que nosotros tenemos que tener ese espíritu, esa actitud un
poquito de la acogida, del respeto, de la humildad en cada uno de nosotros. En esta oración, pues nosotros tenemos que también sentirnos en cierta manera también como el leproso, con humildad, y recordar que tenemos amigos que están delicados de salud. Y justamente por esta enfermedad que nos está acechando a todos, porque tenemos vecinos, familiares, colegas, personas que apreciamos, es que tenemos que seguir rezando por ello, tenemos que ser esos leprosos suplicantes que puedan aceptar la voluntad de Dios. Si nos cura, o si los cura a ellos, pues qué bien, excelente, todo para la mayor gloria de Dios, como decía la segunda lectura de ayer. Y si no nos cura, igual hay que seguir amándole a Dios, porque Dios nos sigue sosteniendo, porque Dios nos sigue acompañando a pesar de las dificultades. Por eso que hay que confiar en esta bondad de Dios que se compadece y que toca y que sana. De repente no será físicamente, pero necesitamos de repente una curación espiritual. Y es justamente ahora, no sé si me estarían permitiendo el poder compartir pantalla, en que vamos a hablar justamente en este contexto de la Fratelli Tutti, en que es una encíclica de su santidad Francisco, en donde nos reta a todos a no despreciar a estos leprosos de hoy en día, hablando con la lectura de hoy en día, aquellos enfermos, aquellas personas que son despreciadas, aquellas personas que de una u otra forma son rechazadas por la sociedad, ¿no? Sabemos que tenemos gente que ha migrado de otro país, sabemos que hay a nuestro alrededor personas que están enfermas, hay gente que de repente no son de nuestro agrado y lamentablemente pues los marginamos, los hacemos a un lado. Y es justamente esta encíclica la que el Papa Francisco nos permite tener como dice en la liturgia, esa palabra y gesto oportuno para aquel que los necesita. Por favor, solicito que me permitan compartir pantalla para poder empezar ya la disertación. Entonces, es justamente que me baso en en las lecturas del día de ayer, motivado a que nosotros podamos estar atentos a lo que el Señor nos pide a través del magisterio de su santidad, todo lo referente a cómo estamos viviendo hoy en día. Fíjense, la Fratelli Tutti, ¿no? Es un documento pues riquísimo para la reflexión constante. Pero ahí es bien claro lo que dice, es una carta encíclica sobre la fraternidad y la amistad social. Entonces, siempre es bueno, siempre es importante un poco contextualizar qué será pues una encíclica, qué es una encíclica. Y la carta encíclica, ¿no es cierto?, es un documento el cual redacta su santidad para que todos los cristianos, ¿no es cierto?, en este contexto particular, puedan estar enterados. Es una carta para que esté circulando, ¿no?, para que esté dando vueltas, para que esté en ciclos, ¿no es cierto? Y se suele nombrar siempre por las primeras palabras con las cuales se redacta el documento. ¿Sí? Y hay diferentes tipos. En este caso vamos a hablar pues, de una encíclica social, ¿no? En donde trata temas particulares en donde la Iglesia participa. ¿Sí? Si bien es cierto, es estrictamente para los católicos, pero últimamente se están dirigiendo documentos para los hombres de buena voluntad. Es decir, que no es una cuestión solamente o una exigencia única propia para los católicos, sino para toda persona que desea el bien para los demás. Y sabemos pues que el autor es su santidad en este caso, ¿no? A pesar que tiene colaboradores y redactores, ¿no? Y bueno, y como saben pues, el idioma en que se escribe la encíclica es en el latín. Pero si estamos hablando de que es una encíclica social, la pregunta sería, ¿qué es la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Entonces, la doctrina social de la Iglesia, yo sé que ustedes ya lo saben,
porque algunos son profesores de secundaria, ¿no? Algunos ya tienen un poco de bases teológicas también, pero es bueno repasar para tomar conciencia, y hay que tener presente que de repente, probablemente en primaria, no se enseña tal cual lo que es doctrina social de la Iglesia, pero sí hay ciertos elementos que nos conducen, que nos orientan a la enseñanza de la DSI. Entonces, es la enseñanza oficial de la Iglesia Católica. ¿Para qué? Para la construcción de un mundo mejor y más justo, cada vez más cercano al reino de Dios. En el día a día, en este ir preocupándose por la vida animal o por la creación, en este ir preocupándose por ser cada vez más responsable en nuestro trabajo, en ir buscando que defender y cuidar la vida de familia, etc. Entonces, podemos resumirlo como el conjunto de enseñanzas del magisterio que aplican ¿qué cosa? Las verdades reveladas, es decir, toda la revelación, ¿ah? Toda la revelación, es decir, Sagrada Escritura y tradición, y la moral natural al orden social temporal, es decir, la vida cotidiana junto con lo que enseña el magisterio. Entonces, cuando uno hace o enseña la doctrina o aprende la doctrina social de la Iglesia, no está haciendo teología dogmática, es decir, donde se enseñan las verdades de la fe, sino es teología moral social. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con nuestra actitud, con nuestro comportamiento en la vida social. Somos del mundo, pero no somos parte del mundo. Ya estamos en el mundo sin ser parte de él. O sea, la DSI no da juicios definitivos, lo que hace es proponer principios de reflexión crítica y nos da juicios de moral y de orientaciones para la acción social. O sea, no es como la dogmática, juicio definitivo. Se cree en esta verdad y punto. No, lo que hace es simplemente propone principios de reflexión. Y estos principios son los que son, digamos, las bases de la construcción de la DSI. Nos propone principios de reflexión crítica y nos da criterios de juicio moral. Pero ojo, cuidado, porque esto a veces podemos tratarlo o jalarlo para nuestra conveniencia o para nuestros intereses. No, tenemos que buscar juicios morales que nos ayuden a todos. Y sobre todo nos da orientaciones para la acción. Ahora, lo que podemos nosotros un poquito resumirlo como el ver, juzgar y el actuar. ¿No es cierto? Esto que nosotros ya conocemos a la hora de programar nuestras sesiones pedagógicas. Entonces, por lo tanto, la doctrina social de la Iglesia es un auténtico método de evangelización. ¿Sí? No es solamente el hecho de que yo me sepa todos los documentos, que yo sepa qué dice tal padre de la Iglesia, que nos dice el Papa sobre esto. No, no, no. No solamente saber, sino saber aplicarlo, saberlo vivir. Por eso es un auténtico método de evangelización. ¿Y dónde voy a evangelizar? En nuestro contexto, en nuestra familia. ¿En dónde evangelizo? En mi trabajo. ¿En dónde evangelizo? En todo lugar. Ay de mí si no predico el evangelio, nos dice el apóstol Pablo. Entonces acá ustedes pueden ver así, a grosso modo, pues todos los documentos, todas las encíclicas sociales. Disculpen pues un poco el estar apiñado, pero recordemos que su santidad nos ha escrito 2 encíclicas sociales. ¿Ah? Ojo, tiene una más, pero no es social. La primera social que escribe su santidad Francisco es la Laudato Si, donde nos habla acerca del cuidado de la casa común, y esta última encíclica, ¿no es cierto?, la Fratelli Tutti, sobre la amistad y la fraternidad entre los demás. Muy bien, entonces, ¿cuáles son esos principios? Fíjense, esos principios o esos valores de la doctrina social de la Iglesia, está todo enraizado y basado en la dignidad de la persona humana. Por eso un poco les hacía la introducción inicial con respecto a lo del leproso. Ese leproso, ese enfermo, ese marginado, que muchas veces nosotros rechazamos, que muchas veces nosotros le damos la espalda, o quizás de una manera un poco más cómica, le hacemos mirada de desprecio, ¿no? Tiene una dignidad. Y como tal, nosotros tenemos que aprender a buscar a través de esta dignidad el bien común, el ser solidarios y el ser subsidiarios. Y esto es lo que da una verdadera vida social, en donde nosotros podemos comprender el destino universal de los bienes y la participación. Yo no voy a hablar
de esto, por si acaso, siempre estoy hablando de generalidades. No voy a profundizar porque no estamos en doctrina social de la iglesia. Vamos a hablar de la fratelitud. Y entonces, teniendo nuestra vida social, vamos a aperturar los valores como son la verdad, la libertad y la justicia. Temas que están presentes en la misma encíclica de su santidad. Por eso, nosotros que tenemos que pensar y tenemos que tener nuestros sentimientos ya enmarcados en lo que es la doctrina de la iglesia, tenemos pues que el ser humano tenemos nosotros que empujar a cada uno de nosotros a trabajar en la construcción de un mundo mejor. Pensando, comprendiendo, entendiendo, pero también sintiendo, pero también amando, pero también, ¿para qué? Para poder construir, para poder actuar, ¿sí? Entonces, nosotros los seres humanos tenemos que pensar y amar de acuerdo a lo que Dios nos pide. Ojo, no estoy diciendo que seamos cucufatos, no estoy diciendo que nosotros tengamos una actitud demasiado escrupulosa, ¿no? No, simplemente con alegría, tal como somos, pero sin olvidarnos de dónde venimos, hacia dónde vamos, y que las cosas lo hacemos como dijo en la segunda lectura, para la mayor gloria de Dios. Y evitando sobre todo los escándalos. Entonces, el amar a Cristo es amar a su iglesia. Pues la iglesia es evangelizadora en una realidad social, por eso lo que les decía, la iglesia, ¿no es cierto? Aquí la iglesia va al mundo, la iglesia se presenta al mundo. ¿Para qué? Para evangelizar, para cristianizar. Es decir, que la iglesia se encarga de llevar el evangelio y va al encuentro de la realidad social, ¿ya? No es que la iglesia se deje influenciar, es que el mundo está cambiando. No tiene nada que ver, la iglesia también tiene que acercarse. La iglesia tiene que mostrar esa apertura a lo que está pasando o a lo que estamos viviendo. Por eso, sabemos que hay algo que nunca va a cambiar y es el evangelio. El evangelio se encuentra con una realidad totalmente cambiante. Ustedes recuerden que no es lo mismo lo que vivimos nosotros en los 80, en los 90, a lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Sí? Entonces, en este encuentro entre el evangelio y la realidad social es que nace el magisterio social, es que nace la doctrina social de la iglesia. Por eso la iglesia, como nos dice Santo Domingo, debe de ser nueva en su ardor, nueva en sus métodos y nueva en su expresión. Tenemos que volver a nuestras fuentes, tenemos que repasar, tenemos que volver al inicio, no para vivir como ellos, sino entender qué fue lo que los movió, qué fue lo que los motivó, para así hacer ese cambio real en la sociedad. ¿Cuántos santos? Ustedes saben, Santa Rosa, San Francisco de Asís, Santo Toribio de Mogrovejo, San Damián de Molokai, esta gente, ¿cómo vivió? O más contemporáneo, Santa Teresa de Calcuta, cómo en su contexto, sin ningún temor y sin nada de vergüenza, se dedicaron por entero a nuestros hermanos más necesitados. Y nosotros tenemos que aprender a hacer eso. Por eso, ¿cuáles son los ámbitos? ¿Dónde es que trabaja la DCI? ¿Cuáles son los campos de su participación? Pues ya sabemos, primero, básico, la persona humana. Porque cada vez que se atente contra la persona, es que la iglesia alza su voz. Tiene esa facultad, tiene esa autoridad. ¿Sí? Entonces, la persona humana. Luego, ¿en dónde se desarrolla? En el trabajo. Y por medio del trabajo, ¿qué es lo que obtiene? Tiene bienes, tiene propiedades y maneja una economía. Y tiene que tener cuidado con ciertas tendencias ideológicas o políticas. Ojo, repito, y lo digo claro, la política no tiene nada de malo. Lo que tiene de malo es la línea que nosotros podemos seguir. Los temas de bioética, el tema de familia, la ecología, el conflicto social, la violencia y paz, la evangelización y la cultura. Si se dan cuenta, todos estos temas o todos estos ámbitos o lugares son en los que la iglesia participa. ¿Sí? Pero dice, ¿por qué la iglesia se mete en estas cosas si no son temas o ámbitos propios de la DCI? Pues son propios de la iglesia porque dice Jesús, vayan al mundo entero y prediquen la buena nueva. ¿Sí? Es el mandato expreso del Señor Jesús. Y como les dije hace un rato, ay de mí si no predico el evangelio. No necesito ponerme una sotana, no necesito ponerme un hábito. Yo soy cristiano de la calle, del día a día como ustedes. Y nosotros,
que estamos aquí, los laicos, ¿no es cierto? Somos los laicos los que tenemos este deber y esta obligación y sobre todo este trabajo de evangelizar, estar donde debemos de estar. Muy bien, ahora sí, enmarcados pues ya un poco en el contexto de la doctrina social de la Iglesia, donde encaja la Fratelli Tutti. La Fratelli Tutti, como sabemos, es escrita por su santidad el Papa Francisco, sobre la fraternidad y la amistad social. ¿Cuál es el objetivo entonces de este documento? Este documento es, sino solamente detenerse en su dimensión universal, en su apertura a todos. No es solamente, como les decía al inicio, no es solamente para los cristianos católicos, es para los hombres de buena voluntad, es para todo aquel que desee, para todo aquel que requiera realmente vivir en un mundo mejor, no solamente pensando egoístamente en mí, sino que además tengo que aperturarme y darme cuenta que no estoy solo, que no vivo en una isla, sino hay que acordarnos, nosotros no somos isla, somos iglesia, somos comunidad, y no podemos olvidarnos del hermano. ¿Sí? Acuérdense, en Génesis, ¿no? Oye, ¿dónde está tu hermano? Oye, ¿acaso yo soy guardia de él? ¿Yo soy su guardián? No podemos desentendernos, no podemos ser indiferentes. O en otro pasaje, en Hechos de los Apóstoles, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Señor, yo no te persigo, ¿qué tienes? ¿Quién eres tú? Todo lo que le haces a ellos, a mí me lo haces. Y también está eso en Mateo 25, me diste de comer, me diste de beber. Señor, ¿cuándo? Cuando lo hiciste con estos pequeños. Entonces, la Fratelli Tutti es una encíclica social y un aporte a la reflexión para que frente a diversas y actuales formas de eliminar o de ignorar a otros, seamos capaces de reaccionar con un sueño de fraternidad y de amistad social que no se quede en las palabras. No es que seamos idealistas, ¿ya? No es que vivamos en una utopía, sino que tenemos que soñar en grande y esforzarnos por llevar un mundo mejor. Por eso, este documento, como sabemos, fue escrito, tiene, mejor dicho, un aproximado de 287 numerales o puntos que trata. Tiene una introducción, 8 capítulos y 2 oraciones al final. ¿Por qué usted dice, ay, pero ¿por qué me dices estas cosas? Porque tenemos que tener claro qué es lo que vamos a hablar. En nuestras clases nosotros tenemos que contextualizar. No solamente es ver el contenido, sino también cómo está conformado. Y sabemos que fue publicado el 3 de octubre, es decir, en las vísperas de nuestro Padre Francisco, ¿no? Acá hay, creo, imagino, personas que están formadas con la espiritualidad franciscana. A todos ellos, paz y bien. Y esto está inspirado en ese encuentro de Francisco con el sultán, no el Papa Francisco, de San Francisco de Asís, con el sultán Malek al-Kamel en Egipto en el año 1219, ¿ya? Donde muestra su corazón sin confines, capaz de ir más allá de las distancias de procedencia nacional, color o religión. Fíjense, cuán difícil es a veces tratar con aquellas personas que no comparten la misma fe que nosotros. ¿No? Qué complicado es a veces prestar atención a otras personas que piensan distinto a nosotros o que viven diferente a nosotros. Y a veces caemos en esa soberbia de que nos creemos más. Y justamente, aproximadamente ya cerca de 800 años después, un Francisco, ¿no es cierto?, nuestro Papa, se encontró con Abu Dhabi en Abu Dhabi con el gran imán Ahmad Tayeb. Mi disculpa, es un poco, la pronunciación es complicadita, pero bueno, ahí sigamos. ¿Para qué? Para recordar que Dios ha creado todos los seres humanos iguales en los derechos, en los deberes, en la dignidad, y los ha llamado a convivir como hermanos entre ellos mismos. ¿No es cierto? Entonces, fíjense, después de 800 años
como que se repite este acercamiento, se repite esta cercanía. Muy bien, entonces vamos a tratar capítulo por capítulo. Voy a ser breve, no me voy a extender, porque el documento es un poquito extenso, pero ¿saben qué? De verdad, si no lo han leído, léanlo. Cada capítulo tiene una gran riqueza. Primer capítulo, las sombras de un mundo cerrado. Aquí prácticamente su santidad nos contextualiza, no trata todos los problemas que haya, pero sin embargo se da ciertas pinceladas sobre algunas situaciones en las cuales el mundo vive hoy en día a espaldas del otro. Dice ahí, han regresado conflictos anacrónicos que parecían superados, nacionalismos cerrados y agresivos, sombras densas que no conviene ignorar. El Papa recuerda la labor heroica del personal de salud y hospitalario durante la pandemia, a los empleados de supermercados, cuidadores, transportistas, voluntarios, sacerdotes y religiosas, que comprendieron que nadie se salva solo, dejando un mensaje de esperanza. Entonces, fíjense, su santidad, repito, si él en su encíclica nos contextualiza, nosotros también tenemos que hacer esa contextualización. Es importante qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. No podemos ir así de frente a la yugular. Tenemos que ir despacito, con calma, con cuidado. Por eso, hoy en día, a veces, recordemos cuando empezó la pandemia, ¿no? Todo el mundo aplaudía a los policías, a los bomberos. Hubo el problema que pasó en la avenida Bancay, ¿no? Y total, los malos de la película es la policía. Segunda ola, otra vez, ¿no? Estamos con todos los problemas de los amigos que se están volviendo a enfermar. Algunos ya hemos perdido. Y sigue habiendo gente que sigue luchando con su trabajo día a día. Pero hay otro detalle más. ¿Cuántos sacerdotes están yendo a las salas UCI para animar, para consolar, para dar una bendición a aquellas personas que están padeciendo en ese momento? Esos no son reconocidos. Esos no son valorados. Pero hoy en día sabemos perfectamente que tenemos que seguir orando por ellos para que sean fuertes, para que no les pase nada. Hay sacerdotes, hay obispos que están enfermos. Hay que seguir rezando por ellos. Por eso existen guerras, existe el racismo, existe la intolerancia a los migrantes. Fíjense, se siguen atacando, se siguen despreciando, se sigue marginando a la gente. La gente sale, sí, Sergio, pero hay un montón de personal de otro país que viene, que cruza nuestra frontera, que nos invaden, que son malos, que roban. Ojo, no son todos, no son todos. Pero pongámonos a pensar, hay gente que está luchando contra eso. Hay gente que realmente, y lo vamos a ver un poquito más adelante con respecto a los migrantes, que esta gente que emigra, que sale, tiene derecho ¿a qué? A tener una vida mejor. Y nosotros tenemos que aprender a acogerlos. Tenemos que darle los medios, los mecanismos, pero ojo, este es un tema que hay que tocarlo con pinzas. ¿Por qué? Porque sabemos que hay gente que viene solamente a destruir y hay que regularizar quizás un poco las normativas. Segundo capítulo, un extraño en el camino. Aquí su santidad nos cuenta un pasaje bíblico que es conocido por todos. Es el capítulo 10 del Evangelio de Lucas, en el que el evangelista narra la parábola del buen samaritano. ¿Cuántas veces nosotros de niños, y hoy día también ya adultos, hemos escuchado
nos han explicado, hemos reflexionado frente a este pasaje bíblico. Dice un ícono iluminador, capaz de poner de manifiesto la opción de fondo que necesitamos para reconstruir este mundo que nos duele y lamenta que en la humanidad sigamos siendo analfabetos en acompañar, cuidar y sostener a los más frágiles y débiles de nuestras sociedades desarrolladas. Quería hacer recordar, antes que se me pase, ¿sí?, que hay una esperanza, en este primer capítulo, hay una esperanza a pasar de la pandemia, porque hay un trabajo heroico. Eso es algo que no podemos perder, la esperanza. No podemos derrotarnos. Frente a todos estos problemas que nos habla el Papa, no podemos perder la esperanza. Bien, quiero regresar entonces ahora al capítulo 2. Entonces, el Papa nos llama a no ignorar a quien lo necesite. No ignoremos a quien necesite de nuestra ayuda. Tenemos nosotros que aprender a ser ese buen samaritano. Y sobre todo, es la máxima, es la ocasión para poder nosotros cumplir con esa máxima de Jesús. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuánta gente nos toca la puerta y nosotros por la ventana, teniendo los cuidados de bioseguridad, nos toca la puerta para que le escuchemos? O nos llama por teléfono, oye, tú que eres profesor de religión, oye, tú que eres religiosa, monjita, curita, ¿no?, tú que estás más cerca de Dios, así nos dicen, reza por mi abuela, reza por mi hijo. ¿Cuántos acuden a nosotros? Nos piden una oración. ¿Lo hacemos? Yo creo que sí. ¿Cuánta gente necesita una palabra de aliento, de ánimo, de consuelo? Por eso le decía, no hay que olvidarnos lo que nos dice la liturgia, tener la palabra y el gesto oportuno. Yo sé que no podemos dar un abrazo, pero si tenemos que llorar al lado de esa persona, vía Skype, vía WhatsApp, vía Zoom, lloremos con esa persona. ¿Cuál es el problema? ¿Nos avergonzamos? Somos humanos, estamos demostrando nuestra fragilidad, estamos demostrando empatía, estamos demostrando hermandad con el otro. Capítulo 3. Pensar y gestar un mundo abierto. Si se acepta el gran principio de los derechos que brotan del solo hecho de poseer la inalienable dignidad humana, es posible aceptar el desafío de soñar y pensar en otra humanidad. Es posible anhelar un planeta que asegure tierra, techo y trabajo para todos. Tenemos entonces nosotros que aprender a ser más abiertos ante los demás, aceptar sus ideas y respetar la de los otros, sin distinción alguna. No hay que creernos más que el otro. No solamente hay que amar y querer a los que están a nuestro entorno, a mi collera, ¿no?, a mi amigo, a mi amix, ¿no?, como dicen por ahí algunos chicos ahora, ¿no?, a mi yunta. No solamente es ellos, no solamente son con los que yo tengo confianza, sino también con aquellos que hace tiempo ya no me hablo. Aquellos que por alguna razón, pues, simplemente nos hemos distanciado. Se ama, se acoge, se respeta, se quiere a todos por igual. Sí, con algunos tenemos más afinidad, es cierto, es verdad, pero no hay que descuidarnos de los demás. No somos islas, somos iglesia, somos comunidad. Tenemos que tener esa apertura. Si vamos a soñar, soñemos en grande. Respetemos las ideas de los otros. Seamos generosos con nuestro tiempo. Yo sé que estamos atareados,
yo sé que estamos apurados, yo sé que estamos cargados con muchas cosas, pero necesitamos nosotros cada día ser más humanos, que en nuestros ojos, que en nuestro hablar, que en nuestras actitudes se refleje a Cristo. Capítulo 4, un corazón abierto al mundo entero. Sobre la migración. Es verdad que lo ideal es que todas las personas encuentren en sus países de origen la posibilidad efectiva de vivir y de crecer con dignidad. Pero mientras no haya serios avances en esta línea, nos corresponde respetar el derecho de todo ser humano de encontrar un lugar donde puedan no solamente satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia, sino también realizarse integralmente como persona. Se resume en 4 verbos: acoger, proteger, promover e integrar. Fíjense, ¿no? Acojo, le doy la bienvenida, lo cuido, lo protejo, lo animo, lo promuevo y lo integro, lo hago parte de la sociedad. Entonces, sabemos que el problema migratorio es real, es auténtico. Gente que camina, gente que pide por la calle plata para un alimento, gente que sigue de largo, cargando con todas sus cosas. Por lo tanto, tenemos nosotros que respetar el derecho de buscar un lugar de trabajo y de vivir feliz y ayudar a encontrar esa meta. O sea, es una realidad, no podemos callarla. Sí, tiene que ser por los medios correctos, no pasándose, no saltando la cerca, no burlando la seguridad. Y si vengo a sumar, o si voy a otro lado, voy a dar lo mejor, lo que yo sé. No voy a perjudicar. Capítulo 5. La mejor política. El Papa asegura que la buena política está basada en el amor, la caridad, la solidaridad y la subsidiariedad. Pues una visión que supera toda visión individualista nos hace amar el bien común y nos lleva a buscar el bienestar de todas las personas. Una mejor manera de hacer política que busque realmente el bien común, el bien de todos, basados en el amor, la caridad y la solidaridad. Tenemos la mejor política, ¿sí? No es dar plata. La mejor política no es tanto dar trabajo. La mejor política no es parchar pistas. La mejor política es buscar que todos vivamos con respeto, con dignidad. O sea, los antiguos griegos, cuando hacían política, la polis, eran las personas que se preocupaban por el beneficio de la sociedad, de la polis, de la ciudad. Por eso el político tiene que ser eso, alguien que vea por el bien común, no por el bien de su bolsillo. Lamentablemente vemos estas situaciones. Siempre hay el vivo, el criollo, el que quiere hacer las cosas por debajo de la mesa. Eso no es correcto. Si quieres celeste, que te cueste. Así nosotros, con honestidad, con valentía, con respeto, podemos construir y hacer mejores cosas. Pero no seamos traba para otros o pensando o jalando agua solo para nuestro molino. Capítulo 6. Diálogo y amistad social. No debemos confundir el diálogo con un febril intercambio de opiniones en las redes sociales, muchas veces orientados por información mediática no siempre confiable. Todo lo que vemos en las redes sociales queremos decir, ay, sí, mira, pero salió acá. Sí, pero tú no sabes si realmente lo dijo tal cual o hubo una mochada, un corte, sacando de su contexto para convertirlo en un pretexto.
No se olviden de esa frase, ¿ah? Y esto lo hacen mucho, lamentablemente, nuestros hermanos no católicos, ¿no? Cogen el texto sagrado y te citan solamente lo que quieren decir, ¿no es cierto? Ahí, ¿no? Se quedan con eso. No sé si lo hice yo o lo hizo otra persona, pero bueno. Por favor, perdón Sergio, rogamos un poco más de respeto a todos. Traten de no estar jugando con la pantalla. Continúa Sergio, gracias. Manuel, gracias. No, pensé que había sido yo. No, como no me había dado cuenta. Repito, los hermanos separados tienen esta actitud de citar no solamente la frasecita del versículo y tomarlo de manera literal. Pero ¿qué pasa? Sacan el texto de su contexto para convertirlo en un pretexto. Y eso es lo que se suele hacer también en las redes sociales. Entonces, el diálogo necesita ser enriquecido e iluminado por razones. A ver, un ratito, voy a salir un rato de la presentación. Ya, ahora sí. El diálogo necesita ser enriquecido e iluminado por razones, por argumentos racionales, por variedad de perspectivas, por aportes de diversos saberes y puntos de vista, y que no excluye la convicción de que es posible llegar a algunas verdades elementales que deben y deberán ser siempre sostenidas. Ojo, no es cuestión de ser fundamentalistas, ¿no es cierto? Y quedarnos en que, no es que la Biblia lo dice, es que, no. Acá están viendo algo bien claro, su santidad. Argumentos racionales, pero racionales en cuanto a que ayuden junto con otras disciplinas, con otras ciencias, con otros saberes, ¿no es cierto?, a ampliar nuestro punto de vista. No solamente es querer buscar lo que yo quiera o lo que a mí se me antoja. Por eso hay que aprender a dialogar, a escucharnos, a respetar el punto de vista del otro. Así, entonces, nosotros fortalecemos mejor la amistad en el mundo. ¿Sí? Ah, mujer, tenías que ser. ¿Por qué tenemos que maltratar a las damas? Ah, es que él es liberacho, él es fundamentalista, él es caviar, o sea, ¿por qué tenemos que estar tildando a la gente? Escuchemos, de repente dice algo bueno, ¿no? De repente está sumando, está teniendo una buena idea. Yo recuerdo un pequeño paréntesis, ¿no? Fue un alumno que vino de Suiza, que lamentablemente allá en Suiza muchas veces lo bullearon, y cosas que pasaba, alguien se tropezaba, alguien se caía, alguien derramaba algo, y el chico asiste a 3 carpetas, decía, no, es mi culpa, fue por mí, porque yo lo miré. O sea, estaba cuestionado. Y estaban haciendo una actividad, estaban haciendo un cartel publicitario, y el chico, yo ya lo veía que le encantaba mucho dibujar en sus cuadernos. O sea, no prestaba atención, no dibujaba, no escribía nada en clase, pero le encantaba dibujar. Entonces, como les repito, estaban haciendo un cartel publicitario y él estaba integrando un grupo, pero estaba a un costadito. Los demás estaban haciendo, pintando, y yo le digo, Renato, ¿por qué no se estás integrando? ¿Por qué no participas con tus compañeros? Profe, en primer lugar, están utilizando la técnica incorrecta. Y segundo, no me prestan atención. ¿Tú ya has hablado con ellos? No, es que no quiero que me griten. Fíjense el trauma que tuvo el chico. A ver, vamos al grupo. Muchachos, ¿por qué Renato no está trabajando? No sé, profe, se sentó ahí, no quiere trabajar. ¿Ustedes le han preguntado, le han dicho? No, profe.
sería bueno que presten atención lo que él les tiene que decir. Entonces, Renato, con todo su temor, decía, quiero pedirles que podamos volver a hacer el trabajo porque están utilizando colores que no van de acuerdo, su temática no es así. Les sugiero que, y los chicos se quedaron boquiabiertos porque Renato habló. Segundo, daba consejos apropiados para hacer ese trabajo del cartel publicitario. Y fíjense, le hicieron caso, respetaron las ideas de Renato. Y eso hicieron pues que los chicos pues puedan, de una manera, en el respeto con el otro, poder llegar a alcanzar el logro adquirido. Muy bien, vamos a continuar. Ahora me acabo de acordar, mi amigo, es mi amigo Renato, así es. Era más grande que yo, ¿se imaginan esos alumnos grandazos que te abrazan y te aplastan? Sigamos. Capítulo 7. Caminos de reencuentro. El proceso de paz es un compromiso constante en el tiempo. Es un trabajo paciente que busca la verdad y la justicia, que honra la memoria de las víctimas y que se abre paso a paso a una esperanza común, más fuerte que la venganza. Y para este proceso es indispensable la transparencia y la perseverancia de la memoria histórica, pues la verdad es una compañera inseparable de la justicia y de la misericordia. Y para esto, nos dice el Papa, ¿no?, tiene que haber el perdón. Un perdón en el reencuentro, no solamente entre países, sino entre hermanos, y así desaprobar todo tipo de guerra, ¿sí? Todo conflicto de guerra hay que desaparecerlo, porque nos lleva todo esto a la desunión, a crear fronteras, a crear resentimientos, a crearnos ideas, ¿no?, o fantasías frente al otro. Entonces, todas esas cosas nos separan, todas esas cosas nos desunen. Capítulo 8. Las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo. Aquí el Papa asegura que las distintas religiones, a partir de la valoración de cada persona humana como criatura humana, como criatura llamada a ser hijo o hija de Dios, ofrecen un aporte valioso para la construcción de la fraternidad y para la defensa de la justicia en la sociedad, y hace un llamado al respeto de la libertad religiosa. En la Universidad de Champañá, yo tenía, el último año creo, sí, el último año que yo enseñé en la Champañá, me dieron un grupo de estudiantes para el curso de Cristología. Y yo había preparado mi cátedra, pues no, de lo más chévere. Y resulta que el grupo que me tocó eran muchos gente que su nivel académico del interior de nuestro país era de casi un niño de sexto de primaria, primero de secundaria, quinto grado de primaria. Tuve que reestructurar todo. Eran kandoshis, eran awajún, eran shipibos, quechua hablantes, eran de todo, ¿no? Entonces, qué importante es saber respetar no solamente la religión, sino también las creencias de estas personas. Y entonces todas las mañanas, bueno, vamos a orar, no importa, van a rezar pues, algo sencillo, lo que ustedes quieran, si no quieren hacer el Padre Nuestro, les decía yo, lo que ustedes quieran, pero lo van a hacer en su lengua nativa. Yo por fe creía que estamos rezando el Padre Nuestro, no sé, el Ave María, pero la verdad era enriquecedor. Y la gente que iba a estudiar a la universidad iba pues con su ropa típica, ¿no?
Y eso, particularmente, o sea, lo digo con mucha humildad, me valió el respeto y el cariño de estas personas, al punto que me regalaron una corona de plumas, ¿no? De tucán, ahí lo conservo todavía, ¿no? Me dijeron, tú eres nuestro Apu. O sea, Apu no es Dios, no, Apu, no sé en qué idioma significa como maestro, ¿no? Como chamán, me dijeron, ¿qué hablan? No entendía nada, pero bueno, yo le decía, bueno, gracias, esto es muy significativo, yo lo aprecio mucho, ¿no? Entonces, yo creo que en la medida en que nosotros vayamos teniendo esa apertura, como veíamos en uno de los capítulos anteriores, tenemos esta cercanía con el otro, haciendo a un lado nuestras diferencias o nuestras creencias. Hasta tuve una alumna judía y yo le pedía que haga una oración al inicio, ¿no? O sea, es una cuestión muy, muy agradable, ¿no? Saber de que podemos unirnos respetando las diferencias. Sobre la violencia y el terrorismo religioso, advierte que el culto a Dios sincero y humilde no lleva a la discriminación, al odio y a la violencia, sino al respeto de la sacralidad de la vida, al respeto de la dignidad y la libertad de los demás y al compromiso amoroso por todos. Entonces, aquí su santidad, fíjense, nos enseña que somos libres de pertenecer a la religión que elijamos y que siempre ha de existir un respeto y amor entre los miembros de otras religiones, puesto que Dios, ¿sí? Puesto que Dios, que es Padre, que está presente en toda nuestra vida, ¿no? Que ha creado todo, que nos acompaña incluso en la enfermedad o en nuestra vida matrimonial, en nuestro trabajo, que nos cuida y hasta incluso está acompañando a aquellos que lo niegan, ¿no? Puesto que Dios se manifiesta en cada uno de ellos. Y si Él está presente, ¿no es cierto? Si Dios está presente en todas estas religiones, en todas estas manifestaciones de expresiones de fe, ya no habrán odios, no habrán rencores, ni tampoco habrán guerras. Entonces, esto es lo que, en cierta manera, el Papa en la encíclica nos habla. Fíjense, simplemente es lo que yo les he mostrado es un pequeño resumen acerca del contenido del documento. Sin embargo, nosotros, ¿cómo podemos aplicarlo para nuestras clases? ¿Qué estrategias podríamos utilizar? Primero, creo que básico, podemos utilizarlo para una reflexión de una jornada, de un retiro, ¿no? Pero acá yo les hago preguntas macro. Yo quiero hacerles preguntas grandes y también personales, dirigidas a ustedes, no para que me las respondan a mí, sino para que en algún momento en su oración personal puedan pensarla. ¿A qué nos interpela estas enseñanzas del Papa Francisco? ¿Qué nos hace reflexionar? ¿Qué de bueno hay en todo esto para que yo, creyente, docente, padre, madre, religiosa, religioso, me está pidiendo el Papa? Y fíjense, ya estamos a 2 días de iniciar la Cuaresma. ¿A qué nos interpelan las enseñanzas de su santidad? ¿Qué valores nos propone que debemos trabajar o profundizar? Se hablan de muchos, ¿ah? Se hablan de muchos. Nos hablan del perdón, nos hablan de la acogida, nos hablan de la solidaridad, del respeto, ¿no? Hay una parte, si no me equivoco, creo que es en el capítulo 3, en que el Papa Francisco hace referencia, hace una mención a los docentes. No lo he puesto porque no lo quería completar del todo, pero ahora se los digo. Tu misión, ¿cuál es? ¿Qué valores vas a trabajar ahora en esta nueva realidad en la que estamos viviendo? ¿Cómo nos ayuda en nuestra labor pedagógica, laboral, amical y o familiar?
esta enseñanza de la encíclica? O sea, como maestros, ¿cómo nos ayuda? ¿No? Con mis colegas. De repente no siempre me cae bien alguno, ¿no? Entonces, Señor, ayúdame a ser paciente, ¿no? Con mis amigos, con mis familiares, con aquellos que están sufriendo, con aquellos que tienen problemas y dificultades propias, ¿no? Debido a lo que estamos viviendo por la pandemia. Estas preguntas y otras más que ustedes podrían formular podrían servir, como les digo, uno para una jornada o para un momento de oración. Yo les he hablado en general, ustedes pueden plantear preguntas por capítulos. Ojo, repito, no solamente para una evaluación, sino para una jornada, para un retiro espiritual, si es que lo programan así. Otra actividad u otra estrategia que podría servirles, ¿no? Es la famosa imagen parlante, ¿no? Es como una especie, pues, de un organizador gráfico donde en el medio colocamos una imagen X, ¿no? Esta imagen es la que, en cierta manera, nos ayuda a poder reconocer qué cosa estoy hablando, de qué me toca hablar. Por ejemplo, vemos la imagen ahí, que es el bautismo, ¿no es cierto? Y en cada cuadrante yo voy abriendo, voy colocando, ¿no es cierto? Hola, yo soy el bautismo, soy el sacramento que fue instituido por Jesús, en el segundo cuadrante. En la Biblia me vas a encontrar en estos 3 textos bíblicos como también en otros, con puntos los pones. Y así vas abriendo el abanico, ¿no? Este sacramento es parte de la iniciación cristiana y sin este no se pueden recibir los demás. Fíjense, ¿eh? Miren cómo vamos abriendo el abanico. Y esto, ojo, no solamente es para religión, ¿eh? Esto lo pueden aplicar para cualquier otra área, porque acá hay profesores que también deben estar enseñando otra área pedagógica, ¿no? Entonces, fíjense, ahí está el desarrollo un poco de la estrategia, ¿no? Primero, la recepción de la información. Trabajar con diversas citas bíblicas y o documentos que hagan referencia al tema. Ojo, yo no me estoy enfocando solamente en la Fratelli Tutti, ¿ya? Lo pueden aplicar a cualquier tema, ¿ya? Es para todo, ¿ya? Caracterización, o sea, en base a la lectura y análisis de la información, organizar brevemente las ideas principales, establecer el nombre del hecho y la enseñanza que se designa de él. Elaborar un listado, luego crear una imagen parlante en la que se combinan la figura, los símbolos y el texto. Ojo, seguramente esta estrategia la ven de conocer algunos colegas con quienes hemos llevado cursos en la Católica, ¿no? Pero recuerdo que había muchos de la UDECA, Caraballo, entonces, con la magíster Luz Enríquez, entonces creo que no es novedad para ellos, pero para algunos que no conocen, bueno, se las presento, ¿no? Ahí tienen esta estrategia, ¿no? Sirve para asumir diferentes roles, incluso de objetos, hechos y circunstancias. Consiste en presentar rasgos y características como si fuera una presentación. En el centro se puede hacer un dibujo de la propia persona u objeto que exprese su cualidad más esencial o fortaleza. Bien, podemos, por decir, no sé, el Papa Francisco nació en tal día, en tal lugar, sacerdote, ¿no? Podemos hablar acerca del Papa. Podemos hablar acerca de los sacramentos, el sacramento del bautismo, perfecto. Podemos hablar acerca de la Biblia, también. Podemos hablar acerca de los apóstoles de Jesús, también. Entonces, son características que podemos nosotros ir variando, trabajando, ¿no? Puede ser un símbolo. En los demás recuadros se colocan frases o dibujos que vayan explicando en primera persona el tema. O sea, es la imagen que se está presentando, ¿no? Es la imagen que está hablando, se está describiendo, ¿no? Reconocimiento y expresión, los estudiantes exponen su imagen parlante, las cuales pueden tener asignado diversos colores, ¿no?
Asimismo, dan a conocer el mensaje y la enseñanza que se deslinda de cada uno de los hechos presentados. Observaciones: el objeto o la imagen animada elegida puede variar de acuerdo a la creatividad y a la precisión de la información, ¿cierto? Entonces, eso se puede hacer de manera individual como se puede hacer de manera colaborativa. Y aquí pues tenemos un desempeño precisado donde se evidencian los procesos del trabajo, ¿cierto? Entonces, creo que la imagen parlante puede servir mucho no solamente para niños de primaria, sino también para secundaria, ¿sí? Muy bien, entonces paso a una segunda estrategia, o una tercera de repente, no sé. A ver, si todavía tengo tiempo, a ver. Este es el famoso relato de empatía, ¿no? Es decir, hay una situación particular, algo que está pasando, y los chicos comienzan a irse empapando de la realidad o del momento que está pasando, y ellos irán a redactar. Por ejemplo, acá hay el trabajo de 2 estudiantes, ¿no? Esto fue casi a inicio de año, sobre la cuestión ecológica, y esta última fue justamente sobre la vacancia, ¿no? Los chicos lo asociaron porque estábamos trabajando el tema de ser profeta, el que anuncia y denuncia, ¿no? Fíjense cómo vamos viendo eso, ¿no? Que lo sacan a uno, lo agreden a otro, etcétera, ¿no? Entonces, aquí está un poco la manera de cómo se trabaja, cómo se desarrolla el relato de empatía. Esto quizás, sí, para grados superiores, ¿no? Pero también puede ser los niños también son muy, muy generosos para expresar, para escribir, para narrar, para contar, ¿no? Mediante una lluvia de ideas o la confrontación de la realidad de nuestra sociedad, mediante noticias, imágenes y comentarios, propiciar en los estudiantes que identifiquen situaciones que se generan por falta de solidaridad, ¿no? Mediante la discusión en pequeños grupos, ¿no es cierto?, los estudiantes determinan lo que significa la solidaridad para ellos y cuáles son las acciones necesarias para lograr que exista solidaridad en la sociedad. Por ejemplo, a inicio de año, con los chicos, con ocasión de la pandemia, y como estábamos todos en cuarentena, no salíamos, pero sin embargo veíamos un cielo un poco más lindo, miramos las noticias y nos contaban que las aves estaban en nuestro litoral, pues muy contentas, el mar estaba un poco más limpio, se veían ciertos delfines, ¿no? Entonces los chicos comenzaban a hablar acerca de la naturaleza, el medio ambiente, cómo ha cambiado, y la creación, ¿no? Como que había una relación, ¿no? Entonces, presentar a los estudiantes diversos casos en los que se aprecie vivencias y experiencias de los diferentes grupos vulnerables en nuestro país, sociedad o el mundo. Pobladores en extrema pobreza, ancianos y niños abandonados, etcétera. Solicitarles que se imaginen que viven en una de esas situaciones. Indicarles que respondan la siguiente pregunta: ¿qué harías? ¿O qué harían ustedes? ¿No? Pues repito, puede ser trabajo colaborativo o puede ser trabajo personal. ¿Cómo reaccionarían ante ese tipo de vida? ¿Cómo se sentirían? ¿Qué esperarían de los demás? ¿No? Frente a todo lo que vamos viendo, frente a todo lo que estamos pasando, ¿no es cierto?, con su texto bíblico, ¿no es cierto?, su reflexión y las preguntas, para que el muchacho se cuestione, ¿no es cierto?, y pueda redactar, pueda hacer su muestra de empatía frente a lo que está pasando. Después de haber visualizado determinadas situaciones, solicitar a los estudiantes que elijan una de ellas y expliquen el porqué de su elección. Si estamos hablando de la Fratelli Tutti, por ejemplo, si vemos el tema de la migración, podemos hablar, a ver, ¿cómo te sientes? ¿Qué pasa? ¿Cómo le ayudarías a tu beneco, ¿no?, al que vende sus, no sé, pues, al que está en la esquina vendiendo sus arepas, ¿no? Entonces, todas esas situaciones podemos hacer que los chicos muestren ese afecto, esa cercanía, esa solidaridad para con el que necesita. Los alumnos elaboran un relato de empatía considerando que se escribe en primera persona, se solicita al estudiante que asuma una determinada realidad que puede ser presentada en un texto con una imagen y narre de manera escrita, en base a su contenido central, dicha vivencia. Se recomienda temas muy, muy concretos para los primeros grados de nivel y más abstractos para los grados mayores.
Puede estar en primera persona de singular si se hace trabajo individual o en plural si se realiza de manera grupal. Los estudiantes dan a conocer su relato y en plenario establecen acciones concretas sobre la sensibilización y la práctica de la solidaridad frente a la necesidad de los demás. Por ejemplo, aquí con los chicos de primero y secundaria, creo que fue primero o segundo, se hizo esto, ¿no? Sobre acerca de la creación, y les pedí que al final redacten un agradecimiento, ¿no? Gracias, Señor, por permitir ver la naturaleza más sana, no sé, pues una especie de oración, ¿no? Acá los chicos este trabajo no hicieron una conclusión, no hicieron una oración, ¿no? Solamente está eso. Entonces, podemos nosotros aumentar, podemos darle nuestra variante, ¿no? Y aquí está, pues, un desempeño precisado y los procesos o la evidencia de lo que vamos a hacer, ¿no? Acá, pues, para interiorizar, y para poder interiorizar, tienen que identificar, leer, observar, elegir y elaborar, ¿cierto? Entonces, pasamos, creo, a uno más, que a mí me gusta mucho, y se los recomiendo, ¿no? El mosaico de 3×3, ¿no? Es dividir, como ven acá, es dividir en cuadrantes, 9 cuadrantes, o casi 10. El 10º casi no está ubicado, pero yo le agregué, yo hice esa variante, ¿no? En algunos les pedí que hagan una conclusión, ¿no? Acá, por ejemplo, hicieron el trabajo, pero no hicieron la conclusión. Y esto fue una variante que le dice que hagan un glosario de términos nuevos o conclusiones según la necesidad, ¿no? Divido la hoja en cuadrantes, claro. El ideal es que estemos con un papelote, pero como no se puede, los chicos lo pueden hacer en PowerPoint, ¿no es cierto? Lo pueden trabajar de esa manera. Y en el centro va el título o el tema creativo, ¿no es cierto? Y acá, por ejemplo, si se dan cuenta, este trabajo tiene en el centro un dibujo, tiene una imagen, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para graficar, para hacerlo más agradable. Para que no quede, pues, así todo en blanco, como está acá, o solamente acá las preguntas resaltadas de colores, puede ir los alrededores de colores, ¿no? Porque es un mosaico, ¿no? Como si fuese una especie de vitral, ¿no? Que le da vida, que le da mayor vistosidad a la presentación. Y ojo, podemos trabajar aquí cualquier pregunta. En la parte superior solemos hacer preguntas más conceptuales, preguntas más literales. Luego vamos abriendo el abanico hacia preguntas un poco más de reflexión, o vamos cerrando con preguntas que nos lleven a tomar decisiones, a darle solución al problema, ¿no? Entonces, ¿cómo es esa estrategia, ¿no? Del mosaico de 3×3? Pues mediante un diálogo y la lectura de documentos establece aspectos relacionados a la temática trabajada. Busca información en otras fuentes como periódicos, revistas e internet, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya estamos hablando de la Fratelli Tutti. ¿Qué podemos hacer? 8 grupos. ¿Y por qué 8 grupos, profe? Un capítulo cada grupo. Bacán, pues. Entonces, y así viene la exposición, ¿no? Con su mosaico de 3×3. ¿No? Con preguntas claves, ¿no? Ustedes, ya me imagino que deben de haber leído sobre, a ver, ¿de qué trata el capítulo? ¿Cuál es el título del capítulo? ¿Cuál es el mensaje central? Etcétera. Entonces, podemos ir buscando a qué nos invita, o sea, qué ideas propone frente al problema que plantea el Papa en ese capítulo. No sé, o sea, sería cuestión de, primero, saber de qué queremos hablar, ¿no? Para poderles preguntar. Organización de la información. Mediante el uso de adverbios interrogativos, se organiza la información de los diferentes subtemas. La diagramación es una simple y sencilla división de una página o cartulina de determinados tamaños. En este caso virtual, como les dije, se puede trabajar un PPT, un Canva, ¿no es cierto? Ya podemos ver otras cosas, ¿no? De repente, sí, estoy en el Colegio Nacional y no puedo trabajar eso. Bueno, pues que te lo hagan en su cuaderno, que te lo dibujen, que te manden por una foto, ¿no? Que te lo escaneen, ¿no? Lo manden a correo, ¿no? Yo creo que podemos nosotros de una u otra manera ser creativos. O sea, creo que hemos aprendido muchísimo en esta temporalidad, ¿no?
en 9 espacios cuadrados. Dentro de cada uno se pide colocar la información requerida, ¿no? Observaciones: los subtítulos de cada recuadro varían de acuerdo a la temática. Lo importante es plantearlos de acuerdo a la información con los que se cuenta del tema. Y finalmente es recomendable que los estudiantes, ya vi quién fue, es recomendable que los estudiantes presenten su mosaico y lo expongan al resto del salón. Pueden incluir algún tipo de ilustración gráfica o un icono que complemente la información restringida. Por ejemplo, acá, ¿no? Acá, con la información registrada, colocaron su imagen y sí, respondieron todo, pero no llegaron a hacer la conclusión. Y aquí, pues, vemos más o menos cómo podría ser las preguntas: ¿qué hizo tal cosa? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y para quién? Creo que también pueden hacer este tipo de preguntas para los niños, por ejemplo, de primaria, ¿no? ¿Cómo se elabora? Está bien claro, ¿no? Dividir toda la hoja de trabajo en 9 espacios. En el espacio del medio colocar un subtítulo. En cada recuadro colocar un subtítulo o pregunta, ¿no es cierto? Se solicita llenar con los datos referidos a cada subtítulo lo que previamente se ha definido. Se pinta cada espacio de un color distinto, ¿no? Como vemos, y listo sería el trabajo. Muy bien, son las 10:30 aproximadamente, y creo que al final de este documento su santidad nos da 2 oraciones. Una oración general dirigida al Creador, ¿no? En la cual, como creyentes, manifestamos y expresamos, y otra oración cristiana ecuménica, en donde nos unimos con otros cristianos para buscar el bien de los demás. Por todos ustedes, pues les agradezco por su atención. Muchas gracias.